Richard Chase, el vampiro de Sacramento. Richard Trenton Chase, conocido como el vampiro de Sacramento, es uno de los casos criminales más perturbadores en la historia de Estados Unidos, no solo por los asesinos, sino por cómo una enfermedad mental grave, maltratada, terminó en una tragedia que pudo haberse evitado. Richard de pequeño tuvo señales que demostraban psicopatía y algunos psiquiatras lo estudiaron. Uno de ellos fue el psiquiatra John McDonald. Según el psiquiatra John McDonald, existe una teoría conocida como el triángulo de McDonald, que relaciona ciertos comportamientos infantiles con futuros actos violentos. Estos comportamientos incluyen crueldad con animales, obsesión con el fuego, mojar la cama después de los 5 años. Richard Chase mostró estos 3 comportamientos desde pequeño. Esto hoy se ve como una señal de alerta temprana. Richard nació en 1950. Desde joven mostró conductas extrañas y preocupantes. Decía que su corazón dejaba de latir, que los huesos de su cráneo se movían y que su cuerpo no funcionaba correctamente. Estas creencias no eran reales, obviamente, pero para él lo eran. Más tarde, desarrolló la idea de que su sangre se estaba acabando y que necesitaba sangre para sobrevivir. Hoy, los expertos creen que padecía de esquizofrenia paranoide, una enfermedad mental grave que puede causar delirios intensos y pérdida total del contacto con la realidad. Richard Chase, en su infancia y a lo largo de su vida, tuvo hospitalizaciones y también hubo algunos fallos del sistema por los cuales no pudieron arrestarlo antes de tiempo. Chase fue internado en hospitales psiquiátricos. En una ocasión incluso se inyectó sangre de un animal, lo que causó una intoxicación grave dentro del hospital. Seguía mostrando comportamientos peligrosos, pero aún así fue dado de alta. Es algo irónico, pues este fue uno de los errores más graves del caso. Fue liberado sin supervisión adecuada, dejó de tomar sus medicamentos. Su familia no comprendió lo grave de su condición. Sin tratamientos, sus delirios se volvieron cada vez más fuertes. Y Richard Chase, la gente lo empezó a llamar el vampiro de Sacramento, porque el origen del apodo viene de que Chase desarrolló una fijación extrema con la sangre. Esto llevó a que la policía y los medios lo apodaran el vampiro de Sacramento. Él creía que su cuerpo necesitaba sangre para mantenerse con vida. También estaba convencido de que existía una conspiración en su contra y que fuerzas externas querían dañarlo. Richard Chase tenía un código con el cual justificaba las acciones y todos sus actos que hacía. Algo muy conocido del caso es que Chase creía que si una puerta estaba cerrada no podía entrar. En cambio, si una puerta estaba abierta, él interpretaba que tenía permiso para entrar a la casa. Esto muestra lo distorsionada que estaba su forma de pensar. Incluso tuvo una escalada de violencia bastante, muy fuerte, porque Chase comenzó como la mayoría de estos criminales que hacen asesinatos en secuencia, y después pasó con personas. Su primer asesino fue una especie de prueba para ver si podía hacerlo, algo que es muy repetitivo en todas estas personas. Después, los ataques se volvieron cada vez más graves y caóticos. Uno de los casos más conocidos ocurrió en enero de 1978, cuando entró a una casa donde había varios adultos y niños.
Lo que ocurrió después fue descrito por los investigadores como uno de los crímenes más oscuros y desorganizados que habían visto. Pues Chase fue un criminal que no se destacaba por su ingenuo. Era muy descuidado con todo, porque esa vez los detectives encontraron huellas dactilares por toda la escena, evidencia clara de que Chase no intentó ocultar nada, señales de un estado mental completamente fuera de la realidad. Gracias a esto, y que Chase no cuidó para nada su trabajo, por así decirlo, esto lo llevó a un arresto y juicio muy temprano. Bueno, que es algo bueno, la verdad. Chase fue detenido y acusado de 6 asesinatos en primer grado durante el juicio. Apenas recordaba partes de lo que había hecho. Seguía afirmando ideas delirantes. No pudo ser declarado legalmente demente por varias cuestiones. Fue condenado a muerte, lo que en California en ese momento significaba la cámara de gas, incluso en prisión. Chase seguía siendo temido por otros reclusos. Finalmente, en 1980, fue encontrado muerto en su celda tras una sobredosis de medicamentos que había acumulado. Pues, este es uno de los casos que fueron muy polémicos en su tiempo. Y pues, este es un ejemplo claro de que en teoría, ahora muchos expertos que investigan todas esas cosas han declarado que el caso de Richard Chase, no solo como el de un asesino en secuencia, sino como un ejemplo extremo de lo que puede pasar cuando una enfermedad mental grave no recibe tratamiento adecuado. En este caso, una mezcla de fallas médicas, las cuales ya les conté, que lo dieron de alta sin siquiera haberlo medicado bien. Falta de seguimiento porque pasaron bastantes años para que lo atraparan, sabiendo que Chase era descuidado con su trabajo. Y de una familia sin recursos, porque Chase venía de una familia de escasa recursos, entonces no tenían tiempo necesario para cuidarlo. Y también es parte de un sistema que no pudo manejar una persona claramente peligrosa, porque pues Chase obviamente fue muy peligroso en su tiempo, y el problema fue de que la policía y todos los medios no pudieron seguirlo, no dieron seguimiento al caso en secuencia, así que es algo muy malo. Y pues con esto doy por terminado el video de hoy. Espero que se la pasen bien y próximamente le traeré más historias de este tipo de personas.